Actividad de polinomio, marcar la opción correcta en el punto A. ¿Cuál de las siguientes conclusiones quebra que es un polinomio? Para que sea polinomio, la letra tiene que estar afectada por un exponente entero y positivo. La letra no puede estar afectada por raíces ni tampoco estar como cociente. En el punto B, ¿cuál es el polinomio de mayor grado? Tengo que marcar cuál de estos cuatro es el de mayor grado. Simplemente observar. En el punto C, pregunta cuál es el coeficiente principal de este polinomio, el polinomio que está escrito acá. Ahora tengo que, para saber cuál es el coeficiente principal, tengo que marcar el término que tenga el mayor grado. Cuando lo identifique, tengo que tomar en cuenta el coeficiente principal. Si fuera solamente está la letra, entonces puedo indicar que el coeficiente es 1, pero si es el signo, puedo indicar que es menos 1, pero tiene que ser del coeficiente principal. Eso es, y repito, tiene que ser del término de mayor grado. Ahora, en el punto D dice, ¿qué polinomio se encuentra normalizado? Para que se encuentre normalizado un polinomio, el coeficiente principal tiene que ser 1. Pero el coeficiente principal, hablamos del coeficiente principal de ese polinomio. Por lo tanto, entre todos los coeficientes tengo que seleccionar el término que tenga el mayor grado y ese término tengo que observar cuál es el coeficiente. Para que sea normalizado, solamente tiene que tener coeficiente 1. Punto número 2. Debo completar el cuadro. Tendré una lista de polinomios. A esto tengo que identificar cuál es la clasificación, cuántos términos tienen. Tengo que completar y ordenar de mayor a menor. Observo que tengo el grado 3, 2, el grado 1, el término independiente que es el de grado 0. Indicaré cuál es el grado de este polinomio. Recuerdo que tiene que ser el del término de mayor exponente, grado 3. ¿Cuál es el coeficiente principal? Hablamos siempre del término de mayor grado. En el caso del coeficiente principal será menos 3 porque es el número que acompaña la letra de mayor grado. ¿Y cuál es el valor del término independiente? En este caso es 0. Si observo, el polinomio original no tenía el término independiente, entonces tuve que agregarle el 0 para completarlo. Ahora, cada uno de estos puntos tengo que observar. Si yo tengo dos términos semejantes, recuerden que los términos semejantes son los términos que tienen la letra con el mismo exponente. Si tengo dos términos semejantes, tengo que hacer la suma, resta, la operación que le corresponda para reducir esos términos, simplemente para reducir y poder indicar si realmente tengo un binomio, un trinomio, un cuatrinomio. Habrá algunos de ellos que no son exactamente trinomios, que no son cuatrinomios, son polinomios de menor cantidad de términos. Lo único que nosotros vemos es que no fue reducida la operación. Por lo tanto, tenemos que reducir esos polinomios. Hacer la operación con los términos que sean semejantes. En el punto número 3 me indica que debo escribir un polinomio que cumpla con las condiciones dadas. En el punto A, que ya tiene una solución, plantea un trinomio de grado 3. Entonces me imagino que voy a arrancar, yo voy a elegir la letra I del número 3, cuyo coeficiente principal sea 2. Entonces esto lo va a acompañar el 2. Y el término independiente tiene que ser menos 4. Y yo simplemente, como me dice que tiene que ser un trinomio, necesito escribir tres términos. El siguiente término que yo puedo elegir es, por ejemplo, una I y menos 4. Ya escribí un trinomio. Dije un trinomio porque tengo esos tres términos y cumplo con la condición que sea coeficiente principal 2. Recuerdo que el coeficiente principal es el que acompaña el término de mayor exponente. El grado de este es de 3, entonces el grado corresponde a 3, que es el que ya tengo. Y el término independiente, que debe ser menos 4, porque ya me lo indicó. Y como verán, yo lo escribí con respecto al ejemplo. El ejemplo está escrito con variable x, yo lo escribí con variable y. Y también cumple la condición de polinomio. En los otros ejemplos, en los otros puntos tengo que hacer exactamente lo mismo o algo similar. Punto número 4 pide normalizar estos polinomios. Voy a tomar el primero para normalizar. Normalizar significa que debo llevar el término o el coeficiente principal a 1. Primero tengo que identificar cuál es el coeficiente principal. En estos tres términos, el término de mayor grado será el que acompaña a la letra que tiene el exponente 3, por lo tanto el coeficiente en este caso será 5. Ahora,
yo tengo que hacer, para normalizar, tengo que llevar a ese coeficiente en 1. Para poder llevarlo en 1, lo único que tengo que realizar es la siguiente operación. Voy a dividir todos los términos por 5. Al dividirlo por 5, lo que haré es, le permito hacer la división o simplificar el 5, que es el coeficiente principal. O sea, ya he identificado el término de mayor exponente y cuál es el coeficiente principal. Ahora lo único que tengo que hacer es usar ese coeficiente y dividir a todos los términos. Cuando yo realizo esta división, este polinomio va a cambiar, va a ser un polinomio diferente, pero para que no cambie, lo único que voy a agregar es, además de dividir, voy a agregar la multiplicación. ¿Por qué divido y por qué multiplico a la vez? Por este motivo. Si yo tuviera un número al cual lo voy a multiplicar por 3 y lo divido en 3 nuevamente, el resultado de esto me devuelve el mismo número original, el que nunca cambió, o sea, porque no cambió. Si yo agrego multiplicar y dividir por el mismo número, este no cambia. Entonces es la misma idea. Para que yo poder normalizar el polinomio, lo que voy a hacer es las dos operaciones: dividir y multiplicar por el coeficiente que necesito eliminar. En este caso, el coeficiente principal es positivo, por lo tanto mantengo un 5 positivo. Pero si fuera un número negativo, necesito cambiarlo también al número que yo voy a multiplicar y dividir, también que sea negativo. Si fuera el caso de una fracción, tengo que ver cómo acomodo la fracción para que se pueda simplificar. Yo lo marco para que estos dos se puedan simplificar y me quede simplemente un 1. Ahora, cuando realizo estas operaciones, ¿qué es lo que me queda como resultado? Menos 3 quita partes de una x a 2, más una única x a la 3, menos 2. Y este es el polinomio normalizado. Yo simplemente le agrego por 5 para indicar que para normalizarlo tuve que hacerle algunos agregados. Hacer la división que le correspondió y luego multiplicarlo para que mantenga el número, para que se mantenga el polinomio.